que la enviada especial para crímenes contra mujeres de las Naciones Unidas, que es una sueca, una ex ministra sueca, fue muy activa, porque justamente los últimos crímenes que cometió este grupo en Congo eran violaciones masivas de mujeres, que es una absoluta norma en estos crímenes. Violar mujeres es la fórmula normal que utilizan para destruir las comunidades. Entonces, por eso, el nivel de este tipo de crímenes no son lo que pasa en Uruguay, pero sí me parece que entender, bueno, hay una posibilidad de articular esfuerzos internacionales para investigar crímenes masivos, que recién está empezando. Esto es nuevo, todavía no ocurre. Tenemos ejemplos contrarios a esto. Por ejemplo, el caso de Somalia es un ejemplo bueno. Ustedes saben que en Somalia hay piratas. Y lo que ocurre es, varios países desarrollados mandan flotas navales a Somalia para proteger los barcos. Entonces las Fuerzas Armadas detienen a los piratas que están en el mar y los entregan en Kenia y Tanzania, que se comprometieron a juzgarlos. Pero claro, me contaba el presidente de Tanzania, el problema que tiene él es que los jueces le dicen, mire, estamos en un dilema imposible, porque nos vienen acá con esta gente, dice que son piratas, pero en realidad ellos dicen que son pescadores, porque ellos tiraron las armas al mar cuando los agarraron. Entonces, que son piratas o son pescadores no lo sabemos, nadie tiene pruebas, y la Comunidad Europea está financiando a los defensores, que son muy buenos, entonces nos presentan con razón que tenemos que dejarlos en libertad. Entonces, si los dejamos en libertad es una vergüenza, y si los ponemos presos es una vergüenza, no tenemos opción. Entonces, justamente el caso de Somalia es una muestra de no cooperación, que es lo que también nos puede pasar. Entonces, yo creo, si hablamos de transparencia, tenemos que entender que la información fluye en el mundo en forma masiva y las operaciones son internacionales. Entonces, necesitamos ver cómo enfrentamos este fenómeno de que parte de los crímenes que se ocurren en Uruguay van a estar fomentados o diseñados afuera de Uruguay. Y cómo ustedes hacen para enfrentarlos. El segundo aspecto que yo quería plantear, que tiene con la ciudadanía, y esta idea que somos ciudadanos del mundo. Y acá les voy a contar el cuento de Costa Rica. Yo voy cada 6 meses al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque el Consejo de Seguridad me dio el caso de Darfur, entonces yo le informo lo que pasa en Darfur. Y en el 2008, cuando voy al Consejo de Seguridad, yo ya tenía orden de arresto contra un ministro del gobierno de Sudán, que básicamente coordinaba ataques contra los civiles. En Sudán decidieron enfrentar una rebelión que había, atacando las ciudades, como si hicieran rodear Montevideo, porque había una milicia en Montevideo, rodeaban a Montevideo y echaban a todo el mundo. Los violaban, mataban y echaban a todo el mundo. Echaron, de hecho, 4 millones de personas, así que es parecido más o menos el tamaño de Montevideo. ¿Todo Uruguay? Bueno, ese es el número de víctimas, todo Uruguay. Ahí está. Entonces, el Consejo de Seguridad en este caso, nosotros pedimos esta orden de arresto y Costa Rica dice, bueno, es una vergüenza que el fiscal sacó una orden de arresto en el año 2007, estamos en el 2008, el ministro no ha sido arrestado y Sudán lo mantiene como ministro. Tenemos que hacer algo. Eso dice Costa Rica, que era un miembro del Consejo de Seguridad. Y entonces Inglaterra dice, mira, intentamos hacerlo en diciembre y no logramos apoyo en el Consejo de Seguridad. Y otro país le dice, mira, es naif, no vamos a conseguir nada. Y ahí yo quiero contarles esa historia porque justamente ustedes no pueden ser menos de Costa Rica. Costa Rica, el ministro de Costa Rica dice, bueno, yo voy a intentarlo. Entonces el ministro va a la reunión del Consejo de Seguridad y entonces dice, yo quiero que saquemos una declaración presidencial apoyando a la Corte Penal Internacional y obligando a Sudán a que arreste al ministro. Y como son de los 15 estados que hay hoy en el Consejo de Seguridad, 9 son miembros de la Corte Penal Internacional. Entonces, inmediatamente Costa Rica consigue que aún los que decían que era naif, cuando se hace pública el debate, ¡puf!, apoyan. Entonces, 9 votos. Y Estados Unidos, que está en la época de Bush, también muy firme apoyo, 10 votos. China, Rusia, Indonesia, Vietnam y Libia no dicen nada. Y normalmente eso es el fin de una declaración presidencial que exige consenso, que exige 15 votos por consenso. Y normalmente dicen, bueno, Costa Rica, buen intento, fallaste. Y para mí ahí fue el rugido del ratón, ¿no? Costa Rica se pone firme y lo va a ver a China y le explica, dice, mire, preparamos
esta declaración presidencial. Las palabras que usamos son todas palabras usadas en resoluciones anteriores que ustedes firmaron. Así que no hay nada nuevo acá. Si ustedes lo firman, nada nuevo. Si ustedes no lo quieren firmar, no podemos sacar una declaración presidencial, porque exige consenso. Sin embargo, como tenemos 10 votos, podemos pedir una resolución del Consejo de Seguridad, que exige 9 votos. Y tenemos 10. Así que, por supuesto, China lo puede vetar, le dice Costa Rica. Pero claro, eran 2 meses antes de las Olimpiadas. Con lo cual, le estaba jugando fuerte. Y lo cierto es que entonces, Costa Rica logra torcer el brazo a China, y a Rusia, y a Libia, y logra sacar la declaración presidencial. Entonces, y eso para mí es una idea, de esta idea de que somos parte de una comunidad internacional ahora. Nuestra ciudadanía no es solamente en Montevideo o en Uruguay, la vamos a ejercer globalmente. Y en particular, en este mundo multipolar en que vivimos, donde se acabaron los liderazgos unilaterales, necesitamos otra clase de liderazgos. Y justamente me parece muy interesante que haya políticos acá, porque necesitamos liderazgos de países pequeños con principios. Los países pequeños pueden tener grandes principios. Los países grandes les cuesta tener muchos grandes principios porque tienen muchos negocios, tienen ejércitos muy poderosos. Es mucho más difícil para un país grande mantener una tradición larga de grandes principios. Para los países pequeños es más fácil, no tienen grandes compañías petroleras, no tienen grandes ejércitos, no tienen bombas atómicas, entonces se basan en principios. Y justamente cuando yo estuve este año en una reunión en Harvard donde se discutía lo que había pasado en el Consejo de Seguridad, y le decían al embajador de Costa Rica, ¿por qué Costa Rica juega tan fuerte? ¿Por qué Costa Rica hace este esfuerzo desmesurado? Y le dice, Costa Rica, esto es una cosa idealista, no responde a los intereses nacionales de Costa Rica. Y Costa Rica le dice una cosa fantástica, le dice, mire, Costa Rica no tiene ejército. Entonces Costa Rica defiende a su gente y a su tierra con la ley. Entonces, para nosotros, fortalecer la ley es absolutamente un tema de interés nacional. Y es un poco egoísta decirlo, pero en realidad preferimos discutir la ley y la violación de la ley en Sudán y no en Costa Rica. Preferimos fortalecer la ley lejos de nuestras fronteras. Y por eso fuimos tan activos en el caso de Sudán. Y terminó diciendo algo fantástico. Dice, y además tenemos una responsabilidad de liderazgo, porque hay 26 países en el mundo que no tienen ejército y Costa Rica es el más grande. Sí. Entonces, yo sé que todo esto no es exactamente los problemas de Uruguay, y eso es la ventaja que ustedes tienen. Como Costa Rica, defiéndanse antes que les llegue el agua cerca, ¿no? Esta es la historia. Para mí, lo que yo quería traerles es estas ideas. El tema de ciudadanía, el tema de transparencia. Uruguay está bien, no tiene una crisis. Entonces, justamente, ustedes pueden planificar a futuro. Y en planificar a futuro hay que tener en cuenta, bueno, a qué mundo vamos. Y vamos a un mundo multipolar, donde países como Uruguay pueden tener un rol muy interesante. Yo creo Uruguay, Costa Rica y Chile en Sudamérica, Botsuana en África. Botsuana es un país que tiene un Estado de Derecho muy firme y firmes convicciones. Suiza, Dinamarca, Holanda, son países que Jordania, Nueva Zelanda, son países tamaño pequeño, con grandes principios, que pueden jugar juntos y que pueden tener un rol en temas de seguridad, pero también un rol económico. Estoy seguro que hay inversiones que ustedes van a traer en función del tipo de Estado que son. Entonces, lo que a mí me gustaba plantearles hoy acá es, desde la Corte Penal Internacional, yo veo un mundo que cambia, me gustaba entonces pasarles un poco de información a ustedes, para ustedes, cómo ustedes la pueden usar para su propio futuro, para diseñar ustedes su propio país. Porque me parece que el mundo necesita Uruguay liderando. ¿Okay? Me gustaría mucho si ustedes tienen comentarios sobre esto, cómo ustedes, sobre todo los políticos, cómo ustedes ven que esto se articula. Ustedes están liderando en materia de fuerzas de paz. Uruguay es un país que lidera en fuerzas de paz. Me parece interesante que Uruguay fue elegida por la Konrad Adenauer para liderar en materia de Estado democrático, y supongo que en esa línea hay mucho espacio para Uruguay. Y el mundo necesita eso. Así que ustedes tienen un funcionario público en La Haya que trabaja para ustedes, que hoy está acá,
y que sería para mí un orgullo y un honor ver cómo yo puedo ayudar a Uruguay a desarrollar este rol de liderazgo. Muchas gracias por esta invitación.